Buenas noches, comunidad, sean bienvenidos a un capítulo más de su programa donde a manera de relato tocaremos temas paranormales de fantasmas, apariciones, teorías conspirativas, criptología, fenómeno ovni, maldiciones, brujería y demás hechos paranormales que pueden pasarte a ti. Yo soy Icaro Santi, comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, del día de hoy tenemos unos relatos donde el tema es la brujería y vivencias que algunos suscriptores nos mandaron, las cuales son historias que dejan mucho en qué pensar. Sin más preámbulos, pasemos con estos relatos. Hablar de brujas no solo es hablar de aberrantes seres pactados que degustan de la sangre dulce de los infantes, y más aquellos que no han sido bautizados y son libres de sal. Estos demonios infernales, al caer la noche, se desfragmentan y quitan sus putrefactas partes semihumanas. Y esto lo cuento con base por una cruda experiencia real que me pasó en los años 80. Justo cuando un familiar acababa de tener un bebé en lo que era México, Distrito Federal. Allí, en la capital, y más en sus delegaciones pegadas al oriente y al sur, había muchas áreas verdes, con cerros. Era muy normal escuchar de estos ataques, y más cuando, a la noche, se llevaban de las humildes casas a esos niños recién nacidos. Mi prima tenía un par de días que había tenido a su bebé, y desde que vino al mundo, no podía dormir y siempre al apagar la luz comenzaba a llorar inexplicablemente. Esto que cuento pasó en el año de 1980. Una noche, a eso de las 3 de la madrugada, algo bajó de los árboles y comenzó a tocar la ventana de la recámara donde ellos dormían con el bebé. Al principio, el esposo no se quiso levantar, ya que afirmaba que era solo el viento el que agitaba las ramas y rozaban los cristales. Pero la verdad era otra, y tarde se arrepintió de no ponerle el cuidado a esa advertencia. Siempre al amanecer, el bebé amanecía muy débil, con mucho sueño y enfermo. Era extraño que el niño que nació con un peso de más de 3 kilogramos, ahora de alguna manera perdía peso velozmente y también no tenía apetito. Para más de que mi prima le daba pecho, el pobre bebé rechazaba la comida. Esa misma semana, de nueva cuenta, al caer la noche, algo enorme bajó de los árboles, de ahí de los cerros de la delegación Milpa Alta, y ahora comenzaba a danzar en el patio. Esa cosa era una especie como de guajolote. Lo más extraño de esto era que cuando esa cosa llegaba, los perros que teníamos en el patio salían despavoridos y no regresaban. Al amanecer, más y más se volvía a enfermar aquel bebé. Este bebé aún no era bautizado. Mi prima le comentó esto a su suegra, la cual le dijo sin temor a equivocarse que eso no era bueno, que estas eran señales claras de que una bruja estaba palaceando o marcando al bebé, y no pararía hasta llevárselo, o lo peor, chuparle la sangre hasta terminar con él. Ellos no creerían tales historias y atribuían todo esto a eventos aislados y coincidencias, y solo decían que esas visitas eran de la fauna de esta delegación, ya que esta tenía límites con pueblos y algunos bosques muy viejos. Sin darle importancia a eso que dijo su suegra, continuaron con su vida normalmente. Como el bebé seguía perdiendo peso, de inmediato lo llevaron al pueblo de Tulyehualco con un pediatra, y este les informó que el niño presentaba un severo cuadro de anemia, además de que requería estudios de urgencia, ya que su sangre estaba en disminución, además de que tenía hepatitis.
Pudieron, costearon los tratamientos, pero era en vano, ya que cada día el bebé se reportaba muy grave. Resulta que un fin de semana, un campesino de nombre Pedro Gómez regresaba de una parranda, de una fiestón en el pueblo de San Pedro. Como le ganó la madrugada, optó por cruzar por los cerros del pueblo para cortar camino. Dicen que al pasar por el enorme terreno donde mi prima tenía su casa, justo abajo de unos enormes árboles, notó que había unas extrañas cosas apiladas allí al pie del pirul. Con gran curiosidad, él se acercó para ver qué era y al estar enfrente, vio aquello con horror y miró que allí había un par de ojos, unos brazos, y cuando pensó, sabía que había descubierto las partes de aquella bruja. Estas miserables partes no sangraban, al contrario, emanaban un asqueroso olor a descomposición. Mientras tanto, dentro de la casa, algo arrastraba al bebé, aprovechando que la bruja, que se quitaba las piernas, había dormido a los padres, como cada noche. Ahora, no solo era una, ahora venían varias, pero en especial esa aberración era la que quería al bebé. Antes de que mi prima se durmiera esa noche, escuchó entre sueños de nueva cuenta cómo los perros aullaban despavoridos y algo aterrorizaba el patio. Esa noche no imaginó que aquel viejo Pedro Gómez era pieza clave para poner fin a este ataque masivo. Las brujas convertidas en guajolotes ya habían logrado entrar a la casa. Estando ahí, entre todas, se peleaban al recién nacido, que se debatía entre la vida y la muerte porque no tenía fuerzas para luchar por su vida. Don Pedro Gómez, hasta la borrachera se le había bajado por lo que había visto, ya que al mirar a detalle que aquellas cosas eran justamente eso, piernas, partes de aquellas brujas, comprobó que, sin duda alguna, estarían cerca de ahí chupándole la sangre a un bebé. El señor Pedro de inmediato juntó leña e hizo una fogata, y al empezar a apilar la leña, de ahí sacó un poco de carbón y se lo puso en los ojos, en los brazos, en las piernas, pues también sabía que con esto se bloqueaba una bruja. De inmediato corrió valientemente a buscar algunas otras cosas y encontró los restos de las otras dos brujas fragmentadas. Las tomó y las comenzó a quemar con la leña, porque sabía que si atacaban más de dos, sin duda significaba que la sangre de algún bebé las estaba enloqueciendo. Cuando estaban ya sacando estas brujas al bebé del interior de la casa, la primera bruja comenzó a revolcarse y a quejarse, igual que la segunda. Y sin duda, esto era porque don Pedro estaba quemando los restos allá en el cerro. La tercera bruja, que fue la que marcó al bebé, al mirar que sus compañeras estaban ardiendo, no dudó en huir de ahí, al mismo tiempo que los padres se despertaron y le quitaron al niño. En ese instante los perros salieron de su escondite y se le fueron encima, lastimándola considerablemente. Los padres solo vieron cómo esa bola de carne humana salía de su casa antes de ser víctima de los perros. De hecho, ya no podía volar y se arrastró como pudo al cerro, buscando sus piernas, sus brazos y sus ojos. El viejo Pedro se quedó escondido en el árbol, esperando a las aberrantes brujas y que regresaran. Solo lo hizo una. Cuando este ser miró sus partes, con desesperación comenzó a ponérselas, pero ahí lanzó un alarido de dolor. Y es que ya solo eran cenizas. Se había quemado la piel y ahora ya no podía volver a usar sus extremidades. De hecho, maldijo a quien había hecho esto. Como ya no pude hacer nada, cuenta que se arrastró esperando su final y que, ya que estaba por salir el sol, sabía que se acercaba. Con un poco de miedo, don Pedro bajó al pueblo y contó parte de la historia y a detalle narró cómo fue que terminó con estas brujas chupasangre
allá en la Ciudad de México, y en especial con la bruja sin piernas, aquella que dejó allí sus partes y se arrastró esperando la muerte. Esto fue real y fue muy triste. Se trata del relato de una prima que le sucedió esta experiencia. Hace 27 años, mi prima dio a luz a su segunda hija, una pequeña muy adorable que nos trajo alegría a toda la casa. Ella vivía en nuestra casa con mi mamá. Mi prima nunca llevó prisa para bautizar a las niñas y mi mamá jugueteaba diciéndole: bautiza a esa niña o las brujas se la van a llevar. Todos nos reíamos, al fin y al cabo era una broma. La nena tenía 3 meses y aún no la bautizaba. Pero eso sí, desde que nació, varias lechuzas se paraban a cantar en un árbol que estaba afuera de la casa. Cuando esto pasaba, la niña no paraba de llorar hasta que se iban. No fue hasta que una noche que tuvimos un sueño muy pesado. El momento más doloroso como mi familia pasó. Recuerdo que esa noche mi cuñado y mi esposo coincidieron de noche en el trabajo y mi hermana tenía la costumbre de dormir con la ventana abierta. Recuerdo que esa noche me sentí rara. Recuerdo que ya no estaba soñando. Sabía que estaba dormida, pero no podía despertarme. Me dolía mucho el pecho. También recuerdo que entre sueños podía escuchar a mi otra sobrina gritar. Pedía ayuda y gritaba que unos gatos se comían a su hermana. Me desesperé hasta que, no sé cómo, pero desperté, y cuando llegué a la habitación de mis sobrinas, ya estaba mi hermana ahí. Tenía cargada a mi sobrina y no reaccionaba, estaba muy pálida y tenía moretones en el cuello. Mi hermana gritaba desesperada y preguntaba por qué la niña tenía ese moretón. Mi sobrina le gritaba que no era un moretón, que era sangre, pero nosotros no veíamos la sangre, solo el morado, y no se negó a llevarnos al hospital. Recibieron a mi sobrina en urgencias, lamentablemente ya estaba muerta. Mi cuñado llegó poco después, se derrumbó y abrazó a mi hermana, y no dejaba de preguntar qué lastimó a su pequeña. Fue el momento más duro como familia. Mi cuñado y mi hermana lloraban muchísimo, fue muy difícil. Lo que nos llenó de impotencia es que el doctor nos preguntó por qué no la limpiábamos de su sangre en el cuello. Nosotros no veíamos aquella sangre, solo le veíamos el moretón. Y cuando les decíamos eso, ellos nos reiteraban que la nena no tenía sangre. Mi cuñado también la veía, incluso mi cuñado se desmayó al ver a su pequeña. Pero todos nos preguntábamos, ¿era por qué solo mi hermana y yo no podíamos ver la sangre que tenía en el cuello? Simplemente no tenía sentido. Y aún así, la niña mayor insistía con lo mismo. Un gato entró y le masticó el cuello a mi hermanita. Ella dice que pidió ayuda y nadie la escuchó. También dijo que para ayudar a su hermanita golpeó con un recogedor a aquel gato y que no la soltaba hasta que lo golpeó tan duro que el gato la soltó y corrió. Mientras ella nos decía eso, el doctor nos vio algo asustado y nos dijo que mi sobrina no tenía sangre y tenía 2 orificios en el cuello. Eso nos derribó aún más. Todo fue muy triste y fue una forma muy fea, aún después de 27 años. Mi hermana y mi cuñado aún no lo superan. Los he escuchado llorar al acordarse y los entiendo. No estamos seguros si fue una bruja, pero de ser así, espero que el karma se encargue de ella. Ustedes sabrán si creen o no. Solo les pido respeto, pues es un tema que aún duele el día de hoy. ¿Qué tal, comunidad de Relatando el Miedo? Un saludo a todos. Escuché el programa sobre brujería y quisiera contarles una de varias vivencias que tuve. Espero sean amables, pues este es mi primer relato. Esto que les contaré fue de lo más desagradable
y que lo vivimos justo uno de los días más importantes de mi vida. Verán, en mi estado es muy sonado el tema de las brujas, pero si bien había escuchado varias veces de ello, de verdad nunca pensé que me pasaría algo de esa índole. En mi familia somos muy católicos, al menos en mi núcleo familiar. Jamás habíamos protagonizado algún relato o alguien de la familia hablado sobre este tema. Verán, lo que les voy a contar sucedió apenas unos días antes de mi boda. Si bien la historia con esta mujer a la que llamaremos Ana tiene muchísimo más tiempo y muchas otras cosas que contar, hoy les contaré en específico esto. Una semana antes de mi boda, comencé a sentirme muy mal, al grado que no me podía levantar de mi cama. Mi hoy esposa, Rebeca, tuvo que cuidarme y llevarme al doctor, los cuales me decían que era un cansancio extremo por estrés, ya que no tenía ningún síntoma y los estudios no arrojaban nada. En ese momento sabía que era algo más. Aquella noche le pedí a Rebeca que le hablara a mi mamá y que fuéramos con el señor Genaro. Ella lo hizo y aquella noche no podía dormir. Sentía que alguien estaba mirándome y tenía una fiebre muy alta que estaba comenzando a alucinar aquella noche. Esto me dejó claro que sí era algo más, pues ya lo había vivido. Mi mamá, al otro día, estaba en mi casa en Guadalajara. Ella me dijo que fue a casa de don Genaro la tarde de ayer y le dijo que llegaría aquí a mi casa en la noche, que antes tendría que pasar por algunas cosas. Verán, hablando de don Genaro, es un señor que se volvió muy amigo de mi familia, debido a que nos ayudó en momentos donde de verdad creíamos perdida la esperanza y nos libró de mucho mal que nos estaban haciendo. Hasta el momento, hoy don Genaro es alguien que es muy querido por todos en nuestra familia. Verán, don Genaro es una especie de chamán, curandero de el pueblo más cercano a donde vive mi mamá. Ahí, desde que nací, don Genaro siempre ha ayudado a todos. Algunos con problemas terminales los ha salvado. Incluso a mí me ayudó en un momento de esos. Por eso decidí hablarle. Y él tiene también la fama de pelearse con las brujas. O al menos eso es lo que se rumorea entre los pueblos. Aquella tarde, en cuanto don Genaro llegó a mi casa, entró y enseguida le dijo a mi mamá que me volvieron a hacer un trabajo. Él, como si algo sintiera en el ambiente, incluso antes de verme, le pidió a Rebeca que le mostrara si teníamos algún patio. Rebeca lo hizo y él comenzó a dar vueltas por ahí. Tenemos algunas macetas al fondo de este patio. Don Genaro revisó en ellas, se inclinó y sacó un frasco de ahí. Este frasco estaba cubierto con una bolsa. Lo agarró y lo llevó a su camioneta. Momentos después, subió a mi recámara conmigo. Me vio y me dijo, nuevamente nos vemos. Él traía un termo con un té que me dio, muy amargo. Al tomármelo, me dieron ganas de vomitar. Don Genaro, ya preparado con un bote, me dijo que lo dejara salir. Y comencé a vomitar un líquido negro que olía muy mal, seguido de lo que parecía ser cabellos, incluso trozos de carne cruda. Después de eso me comencé a sentir mucho mejor. Mi semblante cambió, ya no estaba pálido. Y aquel cansancio extremo que tenía comenzó a disminuir. Mi color comenzó a recuperarse, al igual que mi energía. Si bien hace unos momentos yo no podía levantarme de la cama, incluso don Genaro me había ayudado para darme vuelta para vomitar, pero ahora me podía levantar sin dificultad. Aún así, don Genaro me dijo que no me levantara, que descansara aquella noche. Don Genaro me dijo que volvieron a hacerme algo, pero que ya era momento de regresárselos para que no se quedara así.
Él me dijo que se llevaría lo que le habían plantado en las macetas. Yo volteé a ver a Rebeca. Ella, muy sorprendida, afirmó con su cabeza. Algo habían puesto. Don Genaro dijo que ahora se lo voltearía, para que ya no se volvieran a meter conmigo. Yo solo asentí con la cabeza. Nunca había querido tomar represalias por ello. Pero ahora don Genaro estaba seguro de lo que iba a hacer y estaba muy enojado. Rebeca le dijo que estaba muy preocupada por si algo querían hacer en nuestra boda. A lo cual don Genaro nos dijo que no nos preocupáramos, que él iba a estar ahí por si se les ocurría hacer algo. Aquello me dejó muy tranquilo, pues conocía a don Genaro y el respeto que imponía. Los siguientes días pasaron desapercibidos y aquel día de mi boda, en la mañana, recibí un mensaje de un antiguo amigo, Luis, el que me decía que tuviera cuidado con Ana, con mi ex, pues tenía pensado hacer un drama en mi boda, que sabía de lo que era capaz, puesto que él había vivido en carne propia aquellos males. Le agradecí, pero no sabía qué pensar, aunque le dije que no pasaría nada. Ya les contaré también alguna historia de con Luis. Mientras tanto, seguía la boda, pasó la ceremonia y escuché de mis familiares decir que Ana estaba fuera de la iglesia. La habían corrido. Me preocupó por esto, porque llegara a hacer algo o se desquitara con Rebeca. Entre el tumulto ya no le di importancia y continuamos. Al llegar al salón las cosas se tornaron muy densas. Nos informaron que la comida se había echado a perder, que algunos meseros no se habían presentado y que había varios problemas en la boda. Continuamos la boda y al llegar al vals familiar, en un momento se hizo un tumulto, pues había entrado Ana. En ese momento se dirigió conmigo. No quise hacer escándalo y bailamos. Ella se acercó a mi oído y me comenzó a decir que este sería el último baile, con una sonrisa burlona. Yo, preocupado porque sabía que Rebeca iba a voltear y verme, solo fingí y le pregunté qué hacía ahí. Ella me dijo: tengo que decirte adiós, porque ya te vas. Y solo quería verte en este día y ver que te arrepintieras. En ese momento sentí un fuerte jalón en la nuca y pensé que había sido ella, pero al voltearla a ver, solo estaba riéndose. Todo a mi alrededor se había silenciado, pero solo podía escuchar la risa de Ana, algo igual que algunos murmullos. Me giré y miré entre la multitud a aquella señora que todos decían que era bruja, doña Leti. Ella hacía unos movimientos extraños y eran de ella aquellos murmullos que escuchaba. Estaba por caerme, pero de repente sentí un calor fuerte y volví en sí. Ana miraba hacia mis espaldas como si hubiera visto al mismo diablo, pues el terror se podía ver en su expresión. Aquella mujer, doña Leti, también volteó a ver. Tiró lo que tenía y salió corriendo a toda prisa, empujando a los invitados que se interponían en su camino. Don Genaro se acercó, tomó a Ana por el brazo, diciéndole que ahora sí no sabía lo que había hecho, que la que se iba a arrepentir era ella. Ana volteó tratando de buscar la ayuda de doña Leti, pero ella ya no estaba. Se había ido. Ana estaba a punto de gritar y hacer escándalo, pero al mirar a don Genaro, se cayó de golpe y agachó la mirada. No veía yo a don Genaro de frente, pero por la expresión de Ana supe que algo vio, que algo más había en don Genaro. Y es por ello que es tan respetado y temido por muchos. La sacó caminando del salón sin hacer escándalo. Después de aquel mal trago, todo continuó. Por un momento parecía que nada había pasado y que nadie se había dado cuenta de esto. Mi mamá se acercó y me dijo al oído: no te preocupes, don Genaro ya se hizo cargo. Tú disfruta, es tu noche.
Algo en la tranquilidad de las palabras de mi mamá me hizo creer, puesto que habíamos pasado por tanto. Anteriormente, el verla así de tranquila hacía que yo sabría que todo mejoraría. Y sin lugar a dudas pasó. La noche mejoró, nos divertimos. Casi por terminar la fiesta, don Genaro regresó y se acercó con Rebeca y conmigo, dándonos unos escapularios, y nos dijo que esto era un regalo, que esto nos protegería de cualquier mal y que nos iría muy bien. Rebeca le agradeció mucho el detalle, al igual que yo. Yo decidí salir un momento con don Genaro y le pregunté que qué había hecho con las susodichas. Él solo me dijo que esas dos ya no nos molestarían, que se irían del pueblo, que no me preocupara. Ellas ya reflexionaron. Fueron las palabras de don Genaro. Días después, doña Leti, me enteré que salió del pueblo, dejando su casa como si algo la persiguiera. En la puerta de su casa se podían ver una serie de arañazos, las tablas destrozadas y tiradas, pues solo estaban sobrepuestas. Estaba dentro de la casa todo intacto. Parece ser que doña Leti solo tomó lo primordial y se fue. La vieron esperando el camión a altas horas de la noche, aquel día de mi boda. Nadie supo de ella después de eso. También me enteré que Ana fue ingresada a un hospital psiquiátrico, pues entró en un estado catatónico por mucho tiempo y duró mucho tiempo internada, y cuando salió se mudó del pueblo. También le perdí la pista. Verán, sé que muchos de ustedes no creen en la brujería y la hechicería, pero en mi propia experiencia sé que existe todo esto, y sé que hay personas buenas y malas en ello. Por eso debemos tener cuidado a quién le damos nuestra confianza. Yo viví muchas experiencias en mi familia, experiencias que les contaré en alguna otra ocasión. Quiero mandar un saludo a mi esposa Rebeca, a mis hijos Antonio y Julia Rebeca, y a todos ustedes, comunidad. También felicitar por su contenido a Ícaro Santi y su programa Relatando el Miedo, que escuchamos sus relatos en familia desde Guadalajara. Comunidad, con esto hemos llegado al final y quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 a.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Pueden checarlo, todos los episodios ya están arriba, y si estos les gustaron, les pido que les den like, que también dejen su comentario para saber sus historias o bien platicármelas por este medio. Pueden hacerlo también en las redes sociales que les dejo abajo en la descripción. También comentarles que estamos en directo todos los jueves a las 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. El enlace está en la descripción. Asimismo, en la parte de descripción están nuestras redes sociales, TikTok, Facebook e Instagram, por si ustedes quieren ir a apoyarlas. Ahí nos pueden encontrar también para que nos manden sus relatos. Y próximamente estaremos abriendo un grupo en donde pueden ustedes subir sus comentarios y sus relatos. Quiero agradecer mucho a aquellos que nos dejan sus comentarios en YouTube, a Abelito que nos saluda desde Cuenca, Ecuador. Muchas gracias por tus comentarios, espero que te sigan gustando estos relatos y que sigas siendo parte de esta comunidad. Muchas gracias. También quiero agradecer a quien nos mandó esta historia, quien dio pie a este episodio y que nos está enviando las historias que le pasaron anteriormente, lo cual traeremos en otra edición para que ustedes lo escuchen. Muchísimas gracias a todos los que apoyan este canal. Quiero agradecerles por escuchar. Y comunidad, me despido, no sin antes recordarles que Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando